Boom! What's up, everybody? ¿Alguna vez te preguntaste por qué le llaman cristianos a los cristianos? Hace un par de días atrás me encontré con Hechos 11:26. Mirá lo que dice. Está hablando de Bernabé y Saulo. Dice: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabes qué? Me puse a leer qué decía el comentario bíblico sobre esto. Últimamente estoy leyendo mucho el comentario bíblico cuando me llama la atención un versículo, porque te amplía el contexto. ¿Qué onda la gente de ese momento, la época, la geografía, bla bla bla? Bueno, la cuestión es que el comentario bíblico decía de que la gente de Antioquía acostumbraba mucho ponerle apodos a las personas de una forma para ridiculizarlos. O sea, burlings. Le hacían burlings a las personas con el apodo que les ponían. Y como los creyentes de ese momento ya no eran ni judíos, ni griegos, ni gentiles, o sea, porque estaban todos juntos, querían ponerles como un apodo a todos en general. Y la característica que tenían estos creyentes es que no paraban de hablar de Jesús. Todo el tiempo, 24, siempre hablando de Jesús. En el desayuno, el almuerzo, en la cena, Jesús, 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 Jesús. Todo el tiempo era el tema principal de sus conversaciones, era Jesús. No hacían otra cosa que hablar de Jesús, de sus enseñanzas, de los milagros que había hecho, de la gente que había sanado, de que murió por nosotros en nuestro lugar, de que resucitó, de que perdonó nuestros pecados. O sea, Jesús, Jesús todo el tiempo, Cristo todo el tiempo. Y entonces los paganos de Antioquía agarraron y dijeron: ya fue, estos son cristianos. Pero para ese momento eso era como medio burrón. Es como si hoy dijeran: ya fue, estos son cristianoides, no hacen otra cosa que hablar de Cristo, son re fanáticos de Cristo. Y me explota la cabeza, porque fíjate que un par de versículos antes, en Hechos 11, 19 al 21, fíjate lo que dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin hablar a nadie la palabra sino solo a los judíos. Los estaban persiguiendo, y mientras los estaban persiguiendo ellos iban hablando de Jesús. Los tenían atrás, ¿entendés? Tipo, iban persiguiendo: Jesús resucitó, Jesús está vivo, Jesús perdona tus pecados, entrégate a Jesús. El 20. Pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Seguían hablando de Jesús sin parar. 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Me vuelve loco porque pensá en esto: Jesús recién se había ido y decía: voy a volver. Entonces ellos querían comunicarle esa buena noticia: Jesús va a volver a todo el mundo, para que todo el mundo se convierta, se entregue y pueda tener ese encuentro con Él y se pueda ir al cielo con Él. No paraban de hablar de Jesús. Y el evangelio, el mensaje acerca de Jesús, parece a veces tan simple, pero es tan poderoso que muchos se convertían. O sea, no estaban perdiendo tiempo buscando miles de estrategias o de campañas evangelísticas para ver cómo hacer que la gente se convierta. Ellos sabían que ellos por sí solos no podían convertir a nadie, necesitaban el poder del evangelio. Entonces lo único que hacían era hablar del evangelio, de la buena noticia, hablar de Jesús. A todo el que se le cruzaba en el camino: hey, Jesús va a volver. ¿En qué parte, en qué momento de la historia nos empezamos a olvidar de esto? ¿Por qué te crees que llaman cristianos a los cristianos? Porque lo único que hacen es hablar de Cristo. O en teoría lo único que deberían hacer es hablar de Cristo. ¿Por qué llaman evangélicos a los evangélicos? Porque en teoría lo único que hacen es hablar del evangelio. ¿Qué evangelio? De Cristo. ¿Por qué llaman adventistas a los adventistas? Porque supuestamente lo único que hacen es hablar de la segunda venida de Jesús. ¿Por qué llaman testigos de Jehová testigos de Jehová? Porque supuestamente lo único que deberían hacer es ser testigos, ser la prueba viva de las cosas, de las obras de Dios, de las obras de Jehová. Y me pregunto, o sea, ¿en qué momento nos olvidamos de esto? Hace un par de semanas bastantes atrás hubo un programa especial en el culto joven de la iglesia donde estoy asistiendo y vino gente de muchos lugares. Cuando terminó todo, un par se empezaron a ir porque iba a haber como en el subsuelo, iba a haber como algo para comer y qué sé yo. Y estaba así, estaba tipo mirando a la gente, de repente veo una persona que está sola y siento como: anda y háblale. Voy, me acerco para hablarle y digo: oye, ¿qué haces todo bien? Y me dice: wow, qué loco, justo estaba pidiéndole a Dios que mandara a alguien para hablarme porque me estaba sintiendo solo. Y yo me quedé como: what? ¿Qué onda? Bueno, cuestión, nos pusimos a charlar, después se sumó otro chabón. El primero que fui era de Entre Ríos y el otro era de Ecuador. Nos pusimos a charlar, charla va, charla viene. De repente me di cuenta que estábamos hablando tipo cualquier cosa, anda: che, no, porque viste que la batería esto, en algunas iglesias no la permiten, no, porque en unas iglesias la pollera es larga, que en unas iglesias los aritos, que en otras las uñas, que, o sea, estamos hablando de, o sea, de cualquier, criticando, por así decirlo, o no sé si criticando, tipo, o hablando de lo que no se puede en tal iglesia o en tal otra, y de repente me empecé a sentir mal yo mismo. Digo:
qué banana que soy, ¿por qué estoy hablando de esto? Estoy perdiendo tiempo, no puede ser que nos acabamos de encontrar, los acabo de conocer, se van a ir y lo único que estuvimos hablando es de lo que no se hace en otras iglesias. Me empecé a poner triste conmigo mismo, tipo, qué banana que sos, Muri, basta. Y de repente siento otra vez hablarles del Espíritu Santo. Y yo como, ¿what? ¿Qué onda? Y dije, bueno, ya fue, tipo, no sé qué les voy a decir, pero... Y les empiezo a contar, che, ¿saben que los miércoles nos empezamos, o sea, de la nada así los corté como, che, ¿saben que hace ya un par de meses empezamos a juntarnos con unos amigos a orar por el Espíritu Santo y la verdad viene siendo increíble cómo está transformando nuestros corazones? Les empecé a contar mis testimonios de cómo, toqué fondo, cómo caí, de dónde me sacó Dios, todas las cosas malas que me habían pasado, las cosas malas que hice, cómo Dios me empezó a sacar de ahí, cómo Dios empezó a transformar mi corazón y cómo venía transformando también el corazón de todos los chicos que estamos yendo ahí a ese grupo. Como que le abrí mi corazón, viste, ni lo conocía, pero le empecé a abrir mi corazón y mirar y decir, che, la verdad soy un re pecador y Jesús está haciendo esto conmigo, tipo, me está transformando. Le empecé a contar eso y de repente el chabón empieza a decir, che, ¿sabes que hace como 3 meses que estoy re depresivo porque me pasó esto? Se le empezó a llenar los ojos de lágrimas, ¿me entendés? Yo no podía creer lo que estaba pasando porque era como, wow, me está abriendo su corazón él también a mí. Cuestión, terminamos orando por el chabón. También una amiga que estaba justo ahí cerca, Mari, que estaba reprendida a fuego esa chabona también, y le dije, che, ¿te animás si oramos por él? No sé qué, bueno, empezamos y terminamos orando por él. Me quedé re sorprendido y eso me llamó la re atención porque me hizo acordar esta historia. Tenemos que dejar basta de criticar, basta de hablar de asuntos que no tienen poder para transformar a nadie. Hablemos de lo único que tiene poder, hablemos del Evangelio, hablemos de la buena noticia de que Jesús está vivo y que Jesús transforma vidas. Tenemos que hablar de eso, es lo único que nos tienen que conocer. Es más, ni siquiera deberíamos nosotros hacernos llamar cristianos, tipo, viste que ponemos en el Instagram, cristiano, hijo del rey. Ni siquiera deberíamos preocuparnos por etiquetarnos, o sea, las demás personas, así como los de Antioquía, deberían ponernos ese apodo. Che, este loco lo único que hace es hablar de Cristo, ya fue un cristianoide. Y orgulloso de que me digan cristianoide, ¿entendés? Como dejemos de hablar de cosas superficiales, empecemos a hablar de Jesús, empecemos a contagiar ese fuego que sentimos por Jesús adentro a las personas. Es lo único que va a convertir. Fíjense que ahí decía, se convertían de a muchos, o sea, porque la mano de Dios estaba sobre ellos. No porque hablaban de si se puede o no se puede Arito, si se puede o no se puede la mujer predicar en la iglesia, o si se puede o no se puede la batería. No estaban hablando de eso, ellos hablaban de Jesús. Y era ahí cuando la gente se convertía y se entregaba. Fíjate lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La única forma para que Jesús vuelva es que le hablemos a todo el mundo de Jesús y de su poder para transformar vidas, no de nuestro poder para ganar o no ganar discusiones sin sentido. Lo único que tenemos que hacer es hablar de Jesús. Cristianoides, no dejemos de hablar de Jesús. Ese sea el tema principal de nuestras conversaciones. Jesús, 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 Jesús. Gracias, Jesús.